El arte y aquello que define una obra de arte como buena o mala son conceptos subjetivos sujetos a cambios. Depende de muchos factores, pero diría que los principales son, sin duda alguna, el periodo histórico en el que se encuentra una obra y la sociedad que la contempla. Sin embargo, hay algunos principios que por cómo funciona el cerebro humano o por razones que no conozco porque no tengo conocimientos de psicología ni neurología, son y han sido inamovibles a lo largo del tiempo, a saber, los tonos rojos son cálidos y los azules fríos, un elemento aislado tiene más fuerza visual que un conjunto de elementos similares, en el Renacimiento todo hace énfasis en la belleza intrínseca del ser humano, las composiciones diagonales y verticales son más dinámicas que las horizontales y las cuadradas, el papel higiénico va por fuera, la leche va después de los cereales, y un giro argumental suele tener más impacto en el consumidor si la historia se ha ido construyendo en torno a una idea opuesta. Hoy vamos a hablar de este último concepto, y qué mejor manera de aplicar mis escasos conocimientos en un tema en el que no estoy especializado y solo he visto de forma tangencial en mis estudios que hablando de... anime. Como he dicho antes, un buen giro va precedido de una buena construcción. De nada sirve meter un momento aleatorio y llenarlo de dramatismo exagerado si antes no te has encargado de ganarte al público. Si haces esto, al espectador se la va a sudar lo que haya en pantalla porque no estará metido en la trama, y cualquier posible impacto que tendría la increíble revelación de la identidad del malo final o la muerte inesperada de un personaje se pierde por completo. A la hora de añadir un giro, hay una cosa más a tener en cuenta. El giro no solo debe tener sentido con la actitud del personaje, sino que para que realmente se sienta importante debe tener un impacto en el mundo donde se desarrolla la historia. Imaginad que en El Rey León Scar hubiera sobrevivido al trono y todo hubiera seguido igual. Nala no hubiera tenido ningún motivo para ir a buscar ayuda fuera del reino porque es que no haría ninguna falta. Para desencadenar una reacción en tus personajes debe haber un cambio que motive dicha reacción. En este vídeo en concreto voy a hablar de la muerte de personajes importantes o como mínimo relevantes, por lo que el guionista debe preguntarse: ¿cómo influye este personaje en la vida de los personajes principales? ¿Qué ocurriría si este personaje desapareciera? ¿Se desestabilizaría la sociedad en la que vive? ¿Prendería un deseo de venganza en alguien importante? Por otro lado, de nada sirve meter en tu obra un montón de muertes si estas no tienen impacto. No puede darme pena la muerte de alguien que he conocido hace literalmente 2 páginas, o que ha salido en pantalla en contadas viñetas o segundos. Estas muertes deberían relacionarse con los personajes que nos van a llevar de la mano en la obra, y de hecho diría que llenar tu guión de personajes muriendo sin ton ni son lo único que hace es restar valor a las muertes verdaderamente importantes, que se convierten en poco más que un trámite, con contadas excepciones. Así pues, vamos a tratar muertes de personajes importantes de 3 manganimes bastante conocidos, como lo son Tengen Toppa Gurren Lagann, Fullmetal Alchemist Brotherhood y One Piece. No obstante, si no has visto alguna de las 3 series, aviso que obviamente va a haber spoilers gordos de las 3. Si quieres comértelos o no, ya es cosa tuya, pero aún así pondré marcadores para que puedas saltarte las partes si quieres llegar fresco a la experiencia. En este caso vamos a ver un ejemplo de una muerte bastante emotiva y otra que en mi opinión deja bastante frío. En Tengen Toppa Gurren Lagann tenemos a unos humanos que vivían en una ciudad subterránea que salen a la superficie tras encontrarse un robot enterrado que se acciona con un colgante con forma de taladro que se encuentra Simón, el protagonista, en una de sus excavaciones. Eventualmente se unen a una resistencia contra los monstruos que gobiernan el mundo y hay una serie de peleas de robots y bueno, vamos al grano. Este es Kamina. Kamina es como un hermano mayor para Simon, una figura de referencia y un líder que básicamente es carisma puro y duro. Kamina acaba convirtiéndose en un símbolo para la resistencia al ser el único capaz de pilotar el Gurren Lagann, una combinación del robot que mencioné antes y otro robot que le robaron a un pobre monstruo desgraciado. Llega un momento en el que pelean contra un ejecutivo de Lord Genome, Timilf, y en un combate que es pura adrenalina y acción al máximo, Kamina muere. Y esta muerte duele. Mucho. Ahora avancemos en el tiempo, unos 17 capítulos concretamente. Tras derrotar a los Genome, los humanos salen a la superficie y empiezan a proliferar. El caso es que tras una profecía, al llegar al 1.000.000 de humanos, una raza conocida como los Antiespiral secuestran a Nia, que era una especie de heraldo de esa misma raza enviada a la Tierra por motivos que ahora mismo no vienen al caso. Tras ser Nia raptada por los Antiespiral, la Brigada Espiral se va al espacio para traerla de vuelta.
En un punto en concreto del espacio se encuentran en una trampa con forma de océano y la única manera de salvar al grupo es destruyendo el núcleo de dicho océano y usar la explosión resultante como impulso para salir de allí. Kitan decide sacrificarse por el grupo y sale de la nave para destruirlo, usando por primera vez el poder espiral, pero la explosión obviamente le pilla de lleno y Kitan muere. Vamos a muertes un poquito más humanas y realistas. En Fullmetal Alchemist el fandom tiene un consenso que acuerda que la muerte de Hughes es sin duda la más trágica de la serie. Hughes llevaba un tiempo investigando acerca de los altos cargos del ejército en que milita y en un momento dado descubre que su Führer es un homúnculo. Sin embargo, alguien estaba vigilando sus acciones y movimientos y es atacado mientras estaba realizando un reporte a sus contactos. Tras una lucha en la que Hughes muestra unas habilidades que no se le habían visto antes en la serie, el enemigo se revela como otro homúnculo, Envy, que acaba por asesinar a Hughes. Por otro lado, ahora voy a tratar las muertes de mis personajes favoritos de Fullmetal Alchemist, aparte de los protagonistas y Winry, los homúnculos. Y concretamente vamos a hablar de estos 4. Los otros 3 no es que sean malos personajes, pero sí que me resultan muchísimo menos interesantes que los tratados en este vídeo. Wrath es un ser incapaz de sentir el más mínimo afecto por nada ni nadie, solo tiene un irrefrenable sentimiento de ira que guía sus acciones. Sin embargo, al tener una base humana es el homúnculo que más lejos está de la inmortalidad, lo que demuestra que es alguien de temer, pues ha sobrevivido a base de pura habilidad, astucia y fuerza. En su enfrentamiento contra Scar sufre una herida que le condena a la muerte y muere envejeciendo rápidamente, afirmando que ha vivido una buena vida y con una sonrisa llena de paz. Pride es, por el contrario, el homúnculo más antiguo, un ser que ha sobrevivido a través del tiempo asimilando diferentes cuerpos, y en su batalla contra Edward, este consigue penetrar en su alma mientras le intentaba poseer. Transmutando su misma esencia, Ed consigue destruir su piedra filosofal y revelar su verdadera forma, un pequeño cuerpo humanoide en posición fetal, completamente vulnerable. Envy es un homúnculo con la capacidad de cambiar su apariencia por la de cualquier otra persona y es un personaje conocido por su crueldad y su sadismo. Disfruta con la violencia y la creación del caos a través de sus acciones. En su pelea final contra Mustang, el alquimista le empieza a quemar una y otra vez, tal como hizo con Lust, hasta que pierde todas sus vidas. Risa, Edward y Scar detienen a Mustang en su sed de venganza y Envy, tras una charla breve con Ed, conmovido por la revelación de que nunca ha sentido un ápice de disfrute o felicidad verdadera en su vida, destruye su propia piedra filosofal y muere con lágrimas en los ojos mientras se despide del alquimista de acero. Por último, mi favorito, Grid, es un homúnculo que acaba metido en el cuerpo de Ling Yao, un joven príncipe de un país vecino con una ambición de poder que asombra incluso al homúnculo que representa la avaricia. Grid y Link van teniendo conversaciones en las que Grid intenta tomar el control del joven y este se niega, pero acaban llegando a una especie de acuerdo mutuo en el que Link le deja su cuerpo temporalmente para sacar todo el poder del homúnculo. En una de esas conversaciones, Grid le comenta que querría tener el control del mundo para conseguir llenar el vacío que le asola por dentro, y Link le acaba contestando que la amistad le podría ayudar mucho más de lo que se piensa, lo que deja al homúnculo reflexionando. Avanzando un poco en el tiempo, en el intento de Father de asimilar su piedra filosofal, Grid se asegura de que solo absorba al propio homúnculo, dejando intacto el cuerpo de Link, muriendo mientras luchaba por controlar el cuerpo de Father desde dentro. Y ahora vamos con 2 muertes en una misma saga. Unas muertes que en el mundo de One Piece fueron increíblemente influyentes. Hablo, por supuesto, de las muertes de Ace y Barba Blanca, pero antes un poco de contexto. Luffy, tras el asalto a Enies Lobby, consigue una recompensa bastante grande y Teach, o Barba Negra, se dispone a ir a capturarlo para entregarlo a la marina. Mientras se dirige a ello, coincide con Ace, su antiguo capitán de división, que le estaba buscando para vengar el asesinato de un compañero. Sabiendo las intenciones del renegado, se dispone a detenerlo, ya que Luffy es su hermano y no puede dejar que vaya a capturarlo. En un feroz combate de elementos que acaba destruyendo casi por completo la isla en la que se encuentra, Ace acaba perdiendo y es enviado a Impel Down, la prisión submarina. Posteriormente, la marina informa de que van a ejecutar públicamente a Ace, esperando que la noticia sirva como cebo para traer a Barba Blanca y poder acabar con uno de los 4 emperadores del mar. En Marineford, la sede central de la marina y lugar de ejecución del pirata, se libra una guerra por liberar a Ace. En un momento dado, Luffy consigue abrir los grilletes de su hermano y parece que lo van a lograr, van a conseguir escapar con Ace vivo.
aunque ello suponga el sacrificio de su capitán, la leyenda, Barba Blanca. Sin embargo, Akainu provoca a Ace y este cae en la provocación, enfrentando directamente al almirante. Tras un primer enfrentamiento en el que pierde por desventaja de poderes, Akainu se dispone a acabar con Luffy, pero Ace se interpone y recibe el ataque de Akainu, que le atraviesa el pecho quemándole los órganos internos en el proceso. Ace muere. Y esto hace que Barba Blanca entre en frenesí y pierda el control, provocando una serie de terremotos que parece que van a destruir todo Marineford. Entonces aparece Teach con un grupo de presos fugados y en una arremetida de disparos y puñaladas asesinan a un ya muy debilitado Barba Blanca, quien muere de pie, afirmando con un último estertor que el One Piece existe. Y aquí es donde voy a tener que meter la opinión impopular. Y es que la muerte de Ace no me parece emotiva. De hecho, me parece una puta mierda. O más bien me parece que la construcción que lleva hasta ese punto es lo que evita que pueda emocionarme con la muerte, en lugar de darme rabia y pensar que es culpa suya y de nadie más. Pero vamos por partes. En Tengen Toppa tenemos una muerte increíblemente dolorosa como lo es la de Kamina. Es una muerte que llega de golpe, sin esperarlo, de forma súbita y tras un momento shonen típico en que la producción acelera todos los sentidos y sensaciones del espectador mientras el protagonista usa todo su ser en un ataque que le consume. Cuando llega el silencio después de ese último Giga Drill Breaker, se me rompe el alma en mil pedazos. Y no solo porque haya muerto alguien que era puro carisma, como lo era Kamina, sino porque Kamina era algo más que un luchador, era un símbolo, era el líder de la resistencia, era el líder de la brigada Gurran, era un guía y alguien por la que la gente estaba dispuesta a morir. Y en un momento, sin más, se fue, dejando a todo el mundo vulnerable y sin saber qué hacer. Y cuando derrotan a Lord Genome y crean una civilización, Kamina sigue vivo en los corazones de la brigada y en forma de una estatua en el centro de la ciudad, inspirando así a todo el que la vea, tratándole como una figura casi religiosa. Por otro lado, Kitan realiza un sacrificio mucho más significativo e importante, porque si no hubiera sido por él, toda la brigada hubiera muerto. Para el punto de la historia en el que se encuentran, era mucho más importante que salieran de ese océano que la resistencia saliera victoriosa en la pelea en la que muere Kamina. Y sin embargo, la serie prepara tanto el terreno para lo que va a suceder, que cuando el sacrificio ocurre, el sentimiento no pasa de un «oh, qué pena, me caía bien». Kitan es un sacrificio que el espectador sabe que va a ocurrir, porque todo apunta a ello. Mientras Kitan es un sacrificio, Kamina es una víctima. No elige morir por un bien mayor, muere porque recibe un golpe en mitad de un combate. Es imposible que el espectador no sienta más la muerte del peliazul, porque es que no te lo esperas, es una bofetada salida de la nada. En Fullmetal Alchemist, todas las muertes que he mencionado antes se sienten increíblemente humanas. No hay grandes sacrificios por el bien mundial, ni largos y ominosos discursos sobre el sentido del universo, ni nada parecido. Todos son muertes con las que el espectador se puede identificar. Hughes no es más que un padre de familia, y en cuando muere recuerdas todas las veces que hablaba de lo adorable que son su esposa y su hija. La escena del funeral es memorable no porque ¡ay, qué pena! La niña no entiende el concepto de la muerte, que también, sino porque antes de la muerte del personaje se ha construido bien su carácter y se le ha visto reflexionar sobre su participación en la guerra de Isval. Cuando muere se siente como si hubiera muerto alguien conocido, porque en realidad el espectador le conocía bastante bien. Los homúnculos son enemigos, sí, pero no dejan de tener unos tonos grises que me impiden odiarlos por completo. Sí, Envy es un hijo de puta, pero cuando al final ves que todo era una fachada para ocultar lo que no soy capaz de catalogar más que una depresión crónica desde su misma creación, no puedo evitar sentir lástima por el ser patético en que se convierte. Sí, Wrath es básicamente un dictador que engaña a todo su reino y es un soldado implacable que no pestañea a la hora de asesinar a cualquier disidente de su régimen. Pero es un ser nacido a partir del puro sentimiento de ira de alguien mucho más grande que él, y su muerte con una sonrisa de paz indica que en realidad le hubiera gustado poder sentir otras cosas. Sí, Pride es un cobarde que vive a base de poseer cuerpos, contradiciendo su propia naturaleza, pero cuando está a punto de morir se puede notar el terror en sus ojos, y al final su personalidad no hace más que corresponder a un sentimiento tan humano como lo es el miedo a la muerte. Y sí, Greed es un bastardo megalómano bocazas que hace todo lo que hace por el mero hecho de poseer más y más poder, pero eso responde a un sentimiento de vacío que espera llenar simplemente consiguiendo más y más cosas. Pero es un personaje que sufre un cambio tan radical pero a la vez tan progresivo que no duda un momento en sacrificarse para que Link, su contenedor, pueda sobrevivir y ver realizado su deseo. Todas son muertes que tienen un fuerte impacto no solo porque el momento en sí sea emotivo, que también, sino porque detrás hay todo un desarrollo de personajes y de historias que hace que lleguemos a conocerlos bien.
Y cuando ese personaje ya no está, se nota, falta algo en la historia, es un sentimiento de pérdida que afecta tanto a los personajes del mundo en el que viven, como a la propia sociedad en la que viven, como al espectador. Y así llegamos a One Piece, una serie en la que las muertes prácticamente solo ocurren en flashbacks. La mayoría de muertes de personajes van acompañados con una sonrisa de los mismos porque no temen a la muerte como tal, porque saben que seguirán viviendo a través de los ideales que han transmitido a sus semejantes. Es un concepto que se ve repetido a lo largo de toda la serie y es precioso porque aunque pueda parecer un recurso repetitivo, cada muerte tiene un contexto diferente y no se siente pesado. La muerte de Ace no es para menos, muere con una sonrisa en la cara, alegre de cómo ha vivido su vida y sin arrepentimientos por las decisiones que ha tomado, luchando contra su linaje y siguiendo siempre lo que le dictaba su corazón. Es un momento muy bonito y triste por todo lo que supone y por todo lo que viene después. Sin embargo, el cómo se ha llegado a esa situación es lo que me impide disfrutar de esa escena en concreto porque es única y exclusivamente culpa del propio Ace. Me refiero, decides interceptar a un pirata que ha declarado que va a ir a capturar a tu hermano, que casualmente es la persona a la que estabas buscando para vengar una muerte, y pierdes en el proceso. Eso acaba desembocando en que tu tripulación entera y todos sus aliados invaden la jodida base de la marina para salvarte. Tras muchos sacrificios logran liberarte y tu capitán, la persona que te ha dado un hogar, un objetivo, un código de honor y un sentido en la vida, te da la orden explícita de que huyas, porque va a sacrificarse para crearte un camino. Y tiras todo eso por la borda porque Akainu, un jodido almirante con el poder de la puta lava, te lanza un insulto de «Tu padre es tan cobarde». En un momento le perdí el respeto por completo. Mientras Barba Blanca se desata en una demostración de poder bruto y muere de pie sin una herida en la espalda tras recibir cientos de heridas y declararle la guerra a la máxima fuerza justiciera mundial en su propia base solo para salvar a uno de sus miembros, Ace decide tirar todos los esfuerzos de su tripulación por la borda porque es incapaz de aguantar una simple provocación que el resto de tripulantes que llevaban mucho más tiempo que él con el viejo sí fueron capaces de aguantar, porque entienden que la orden de un capitán es absoluta. Ace desobedece a su capitán y es castigado por ello, y no puedo sino evitar pensar que se lo merece. Lo que más rabia me da de todo esto es que todo el mundo que sigue One Piece parece estar de acuerdo en que es una muerte súper trágica y súper emotiva, pero parecen estar olvidando todos los momentos previos que a mi parecer convierten a lo que era un personaje interesante y carismático en alguien extremadamente manipulable y emocionalmente inepto. Y me enfada profundamente porque sí, es un giro argumental que desemboca en un montón de cambios en el mundo y en los personajes cercanos. Es el motivo por el que Luffy decide esperar 2 años en lugar de volver a reencontrarse de inmediato con su tripulación, y la muerte de Barba Blanca tiene mucho impacto en el nuevo mundo. Pero todo lo que lleva ese momento no puede sino hacerme pensar que todo hubiera sido muchísimo, pero muchísimo más orgánico si simplemente Akainu les hubiera interceptado, sin más. El giro hubiera tenido mucho más efecto y sé seguro que ahí sí que hubiera llorado como una fuente porque Ace hubiera seguido siendo un personaje al que le hubiera tenido cariño y respeto, en lugar de simplemente generarme una profunda decepción y pensar que su muerte es merecida, convirtiéndole en un personaje egoísta que no tiene en cuenta los sentimientos de su tripulación ni las órdenes de su capitán. Pero en fin, obviamente todo esto es mi opinión, y si a vosotros os parece una muerte súper entrañable y emotiva, lo puedo entender. Ace era un personaje querido por el fandom, yo incluido, me encantaba Ace. Pero comparándola con las muertes que he mencionado en el vídeo, no puedo evitar pensar que el desarrollo que lleva la escena fue extremadamente vago. Pero bueno, al final la diferencia de opiniones es lo bonito de seguir una obra ficticia, ¿verdad? ¿Vosotros qué opináis? Tal vez no compartís mi opinión sobre las otras muertes. Si os ocurren otras muertes que os parecieron muy trágicas y que tal vez podría haber mencionado. Si es así, decídmelo en los comentarios. Igual sacamos una conversación interesante de todo ello. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.